Bien. Bueno, hoy vamos a comenzar el tobogán final del dictado de la asignatura, ¿sí? Vamos a iniciar el tema de la responsabilidad de los medios de prensa o de comunicación en general, de los comunicadores. La idea en este encuentro es fijar algunas diferencias entre lo que es la responsabilidad penal de la responsabilidad civil que tienen los profesionales de la comunicación. Señalar algunas particularidades de la responsabilidad civil y ver alguna eh, formulación de lo que es la responsabilidad penal de los medios. Advirtiendo, advirtiendo que hoy, en función de una modificación que hubo del Código Penal, la responsabilidad de los comunicadores va a estar centrada en la posibilidad de ser eh, responsabilizados, valga la redundancia, eh, por sus responsabilidades civiles antes que las penales. Ya me voy a explicar sobre esto. La idea sería que la responsabilidad penal de los eh, comunicadores ha quedado bastante más acotada, en el sentido de que jurídicamente es más probable, y de hecho es lo que se ve en todos los fallos últimos que están saliendo, una mayor responsabilidad de los medios de prensa o de los periodistas o de los comunicadores en la órbita de la responsabilidad civil. De hecho, les comento que en este segundo semestre del año, o a partir de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado numerosas sentencias, varias sentencias bastante trascendentes en el tema de responsabilidad civil de los medios. Uno de los casos a los cuales me referiré más adelante en próximas clases es el caso de Beatriz Salomón, que demandó en su momento a los periodistas Real y Ventura por una eh, cámara oculta que se le había hecho a ella y a su entonces marido, un cirujano de apellido Ferriols, en función de una cámara oculta, digo, que se le había hecho al marido en el consultorio, donde aparentemente él operaba sin todos los recaudos legales, a cambio de algún tipo de retribución o de favor sexual. Eh, entonces, esto salió en un programa de intrusos y en punto doc también. Entonces hubo toda una especie de, como Salomón decía, una emboscada hacia su persona, y todo esto fue reflejado tanto en punto doc como en intrusos en varios días. La cuestión es que este juicio, esto pasó muchísimo tiempo, tuvo sentencia de primera instancia, sentencia de cámara, y ahora en julio, en julio, si no recuerdo mal, la Corte dictó sentencia definitiva. En realidad, lo que hizo fue determinar, contrariamente a lo que habían dicho las instancias inferiores, que tanto Real como Ventura eran responsables por invasión a la intimidad, y devolvió el expediente para que se fije la condena contra estos periodistas. Es decir, que en algún momento van a tener que pagar una indemnización de dinero, no ya a Salomón, que falleció en el trayecto, sino a sus hijas, ¿sí? Porque se hizo la acción en nombre de ella y de sus hijas. Después también hace poco se dictó sentencia después de 14 años con respecto al famoso caso de Nora Dalmazo, cuyas imágenes habían sido eh, exhibidas, mostradas en un programa de televisión. Y ahí hay varios periodistas que están condenados. Siempre se condena al periodista, al canal y a la productora, por lo general. Em, en este caso están condenados Guillermo Andino, Mónica Gutiérrez, Facundo Pastor, Cintia García, y no sé si me acuerdo de algún, me estoy olvidando de alguno, pero esa sentencia de primera instancia, ¿sí?
sea, pasó todo este tiempo para que haya sentencia de primera instancia. Es un dato, pero falta que vaya a una Cámara de Apelaciones y eventualmente llegue a la Corte Suprema. Pero en distintas instancias hay bastante movida. Y sí, la Corte dictó otro fallo en un caso campodónico, donde también estuvo eh, involucrado América TV y Facundo Pastor y Graña, Rolando Graña, quienes fueron condenados también por invasión a la privacidad, en una noticia relativa a talleres clandestinos, ¿sí? Donde se directamente irrumpieron en un domicilio donde aparentemente había un taller clandestino, sin, sin autorización de los dueños de ese lugar. Así que bueno, la Corte últimamente está dando señales acerca de el ejercicio responsable del derecho a informar y si bien hay un reproche jurídico, que es lo que vamos a ver ahora acá, también sin duda hay, si ustedes recuerdan los códigos de ética, hay una violación a mansalva de varios de sus principios éticos que en este caso estos periodistas, estos programas, estas productoras parecen olvidar por completo. Pero bueno, en algún momento llega la, la sentencia judicial que pone orden en esta cuestión y lo que les interesa a ustedes, sobre todo de este tipo de sentencias que ya vamos a ir analizando, como les dije más adelante, o por lo menos mencionando de qué se trata, son los límites que ustedes pueden ejercer o de la manera en que pueden ejercer ustedes su profesión el día de mañana para no eh, lesionar derechos de las personas, derechos este, de los habitantes a través de su actuación en búsqueda de la noticia. Porque dice la Corte, bueno, es legítimo que los medios busquen información, pero no cualquier medio, no a través de cualquier recurso, sino respetando parámetros constitucionales, parámetros convencionales, respetando en definitiva los derechos de las personas respecto de quienes se informan, ¿sí? Yo, adelantando un poco, haciendo un spoiler de lo que vamos a ver después, yo diría que el consentimiento de la persona acerca de quien se informa es un lazo que une tanto lo que se dijo en Salomón como lo que se dijo en Campodónico. Es decir, básicamente lo que la Corte me parece que le está diciendo a los medios es cuando hay una manifestación clara y concreta de una persona de que no quiere ser o que no quiere declarar o que no quiere dar a conocer algún aspecto de su vida, que la Corte, de la vida íntima, la Corte aplica también el domicilio como parte de ese derecho a la privacidad, los medios no pueden insistir en tratar de obtener esa información. En el caso de Salomón era que ella básicamente le decía tanto a Real Aventura en ese programa, yo no quiero seguir hablando de esto, esto es un problema mío de mi marido, lo arreglamos en nuestra habitación, esas son las palabras que están puestas en el fallo de la Corte. Y por el otro lado, en el caso de talleres clandestinos, Campodónico, los dueños le pedían a Pastor que se retire, porque Pastor se metió con unas cámaras sin permiso a la casa. Directamente abrieron la puerta, entró un inspector de la SEI, por detrás entró Pastor con su equipo de camarógrafo y comenzaron a filmar, filmaron inclusive menores que había ahí en el hogar. Entonces, eh, a la manifestación concreta de una persona de que no quiere dar a conocer algún tipo de información, o que no quiere hablar sobre un tema, yo les diría en el día de mañana que ustedes sean cautos cuando no se presta el consentimiento, porque tal como estoy viendo el talante que está tomando la Corte, el criterio que está tomando, está respetando mucho eso que se llama el área de configuración del ámbito de privacidad de la persona respecto de la cual se informa, ¿sí? Bueno, esto me extendí un poco, pero lo quería dejar en claro para que ustedes lo vayan viendo, analizando, pueden buscar información, ya hay varios sitios que están, o varios medios que están reproduciendo esta información. Sobre todo el caso de Salomón fue muy este, reproducido, tanto cuando apareció, cuando se dio el problema,
cuando se dio la situación y ahora el fallo de la Corte. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Probable que en algún momento haga una pausa de unos minutos como para que tomemos un descanso y sigamos. La clase de hoy va a ser larga, ¿sí? Ya les anticipo, así que ármense de paciencia, pero hace rato que no tenemos clase y necesitamos avanzar con el cronograma y con los contenidos que quedan para finalizar el dictado. Bien. La idea principal respecto de la responsabilidad de los medios, ustedes saben, no hay, ya lo vimos, no hay censura previa, pero el hecho de que no haya censura previa, es decir, impedimento o la imposibilidad de que mejor dicho, la imposibilidad de que se impida a los medios dar a conocer una información, eso no implica que una vez publicada la información, difundida una imagen, lo que fuese, por cualquier medio que fuese, no implica, digo, que no pueda haber una responsabilidad por la información, la imagen que se dio a conocer, ¿sí? Ese es el principio básico establecido por la Corte de la Nación en muchísimos casos y que se ve reflejado en estos fallos que yo les estaba mencionando al comienzo. La idea es lo que está ahí destacado en color azul, es que la Constitución Nacional no avala, no permite o no ha establecido una impunidad para la prensa, ¿sí? Entonces ustedes tienen todo el derecho de publicar sin censura previa, pero una vez que se publique puede haber una represalia jurídica en caso de que a través de esa publicación o de esa información ustedes hayan cometido un delito o hayan causado un daño a alguno de los derechos personalísimos que los obligue o los lleve eventualmente a tener que responder jurídicamente, judicialmente, en un juicio por esa actividad que ustedes han desarrollado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? De nuevo ahí lo que está en azul, el derecho de prensa no se puede extender en detrimento de otros derechos, tienen que estar todos armonizados, etcétera, etcétera. Es decir, señores, señoras, señoritas, al momento de informar, ustedes siempre tienen que eh, encender sus radares éticos y jurídicos. Los éticos van por otro ámbito porque ustedes saben que pueden no significar una sanción jurídica, pero sí tienen que, en derecho o en lo que es derecho, atender a las posibles consecuencias que pueden causar sus informaciones. Ojo, puede ser que ustedes informen mal y que lesionen un derecho, que informen de un modo deontológicamente reprobable y no les pase nada, pero puede que sí. Nuestra función en esta cátedra y en este espacio es advertirles qué es lo que les puede pasar. Ustedes como personas libres el día de mañana harán lo que les parezca. Elegirán ser profesionales éticamente sólidos o no, jurídicamente responsables o no. Pero lo que estamos empezando a ver, lo que van a empezar a ver ustedes acá, es qué es lo que les puede pasar si no respetan algunos límites o algunas barreras o algunas paredes o como ustedes quieran llamarle, o algunos mojones que van a ir como un camino indicando por dónde tienen que ir al momento de informar. ¿Mm? Ustedes son libres de hacer lo que les parezca en el futuro. Pero sepan que esto es con lo que se pueden encontrar y lo que pueden llegar a chocar. Esa es la idea de de todo este tramo de la asignatura. Y en eso vamos a ir avanzando, ¿sí? Quiero que eso quede claro. No es que estoy acá imponiendo un modo de vida, nada. Ustedes son libres, vuelvo a decir, de ejercer su profesión como quieran. Pero sepan que esto es lo que está esperándolos eventualmente en caso de que decidan manejarse al margen de lo que es el derecho, al margen de lo que es la ética, la moral. ¿Sí? Esto también está puesto, recuerden ustedes, el 13.2 de Costa Rica, es decir, el ejercicio del derecho a la información no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores, que es lo mismo que está previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Ok? Bien.
Ahora, hay dos órdenes jurídicos o dos ramas, si ustedes quieren, del derecho respecto de las cuales, o en base a las cuales, un informador puede ser eh, este, considerado culpable jurídicamente, responsable jurídicamente y tener que responder. Por un lado está la responsabilidad de tipo civil y por otro lado la responsabilidad de tipo penal. Por lo general, cuando se habla de responsabilidad civil es cuando hay que afrontar una indemnización o resarcimiento económico, ¿sí? En tanto que la responsabilidad penal es punitiva, es decir, remite a la aplicación de una pena, multa, prisión. Ya no hay pena de prisión para los comunicadores en Argentina, de acuerdo a la modificación que hay de los delitos de calumnia y injuria, pero sí aún pueden ser pasibles de la aplicación de una multa, ¿sí? Veamos un poquito más en detenimiento los tipos de, en qué se diferencian. Hay varias, ¿sí? Varios parámetros para diferenciar. Lo que yo les había puesto en las diapositivas anteriores vendría a ser la finalidad. La responsabilidad civil es reparadora o resarcitoria. Se busca indemnizar a la víctima por daños y perjuicios sufridos. ¿Cómo, cómo se resarce o se repara? En el derecho eso tiene una traducción económica, es decir, es una suma de dinero. ¿Mm? El derecho no encuentra otra forma de buscar, de alivianar o de tratar de reparar ese dolor o ese daño que se produce, por lo tanto, eh, se reclama lo que se conoce como daños y perjuicios. Ese es el título generalmente del juicio que ustedes inician. Entonces, tal persona contra tal, por ejemplo, Salomón contra Rial, sobre daños y perjuicios. ¿Sí? No está buscando que Rial vaya preso, está buscando que Rial y Ventura o quienes sean los periodistas demandados paguen una suma por el daño causado. Pero en ese caso fue violación al derecho a la intimidad. En tanto que la finalidad de la responsabilidad penal del Código Penal es sancionadora o punitiva. Es decir, hay una conducta delictiva, el Código Penal protege determinados bienes y cuando una conducta humana lesiona esos bienes protegidos, aparece la responsabilidad penal. La responsabilidad civil se dice que es privada en el sentido que se rige por el principio del daño. ¿Mm? Puede ser contractual o extracontractual. Bueno, la responsabilidad penal se rige, es de tipo pública y se rige por la tipicidad. Ya lo vamos a ver esto en un segundito. También hay diferencias en cuanto a las normas, obviamente, es decir, principalmente la norma donde van a estar delimitadas las pautas para la indemnización civil va a ser el Código Civil y Comercial de la Nación, que rige desde agosto del 2015. En tanto que la responsabilidad penal va a estar en el Código Penal argentino. Y leyes especiales, bueno, porque tiene leyes complementarias del Código Penal. El hecho generador en la responsabilidad civil es un acto ilícito civil, violación del deber de no dañar. Eso es básico. Es decir, el principio que va a regir el accionar en el ámbito civil es el principio de la obligación o la prohibición de causar un daño, un perjuicio. ¿Sí? Es mucho más amplio porque puede ser de distintas maneras, a diferencia del Código Penal. El derecho generador en el ámbito penal es lo que se llama una conducta típica, que está expresamente prevista o contemplada, como dice acá en el Código Penal. ¿Mm? El ilícito civil es una figura, si podríamos decir, un poco más plástica, más abierta, no está determinada de un modo expreso. Un periodista puede, por ejemplo, generar un delito civil tanto dando una información privada como publicando una imagen, también que no está permitido. Ese tipo, esa capacidad de moldear de modos distintos el ilícito civil no pasa en el derecho penal. En el derecho penal, ya lo vamos a ver, tiene que haber una conducta típica. El hecho humano, la conducta humana tiene que encajar de algún modo en lo que está reglamentado expresamente en el Código Penal. Si no, no hay delito. ¿Mm?
Eso es lo que se llama la tipicidad. Por otro lado, las consecuencias en la indemnización, en la responsabilidad civil, es el pago de daños, como vimos. ¿Sí? Dice, puede ser en dinero o en especie. Bueno, pongamos en dinero. En tanto que en el responsabilidad penal, como decíamos, era punitiva, es decir, había una pena, prisión, multa, inhabilitación, trabajo en beneficio de la comunidad, son los servicios de la probation, pero básicamente es una pena. ¿Sí? La culpa, bueno, esto es importante, ya vamos a ver en un momento eh, cuáles son las características para exigir la culpa. Por lo general, en el ámbito de la responsabilidad vamos a ver que tiene que haber dolo o culpa. O sea, vamos a diferenciar cada una de estas dos figuras. En el Código Civil o en la responsabilidad civil puede haber una responsabilidad objetiva que se llama responsabilidad sin culpa, en principio. Para la prensa, desde ya les anticipo, eso es imposible. La responsabilidad de la prensa es siempre subjetivo con culpa. Y en el Código Penal tiene que haber dolo, culpa grave, imprudencia, negligencia, etcétera, etcétera, para que se permita la imposición de una pena. Esto último también es importante, la transmisibilidad o no de la responsabilidad. En tanto, la responsabilidad civil, es decir, la obligación de pagar una indemnización se puede transferir a los herederos. Supongamos que algún periodista condenado con una sentencia firme muere, la persona que le ganó el juicio no se va a quedar con las manos vacías. Los herederos de ese periodista fallecido o condenado van a tener que afrontar esa deuda y eventualmente con bienes de la sucesión pagar. En cambio, la responsabilidad penal es personalísima. Si ese periodista ha sido obligado a pagar una multa, se extingue con su muerte y no se transmite. La responsabilidad penal no es transmisible a los sucesores, la responsabilidad civil sí. ¿Está claro hasta acá esto que estuve más o menos? Con que, a ver, a nosotros con que ustedes tengan claras estas distinciones así muy genéricas es suficiente. ¿Ok? No hace falta que en su formación profesional, desde el punto de vista, tengan que saber más que esto. Simplemente las diferencias así muy grandes, muy básicas, entre lo que es la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Profe, ¿me deja que yo le haga una pregunta? No. Sí. Si no hay bienes en la sucesión, ¿sería incobrable? Y sí, posiblemente sí. Hay muchas dudas, hay muchas deudas que son incobrables. Claro, pero me refiero, se paga con los bienes de la sucesión y no con los bienes de los herederos. Ah, es una buena pregunta. Sí, en principio es con los bienes de la sucesión, pero Bien. ¿qué pasa si no hay bienes en la sucesión? ¿Cómo quedan los herederos ahí? ¿Hasta dónde responden los herederos? ¿Hasta los bienes de la sucesión o más adelante? Yo entiendo que hasta ahí, si no hay bienes con la sucesión, entiendo que no se cobraría, pero no sé si les pueden embargar bienes propios. Bueno, develaremos esa duda en episodios anteriores, posteriores episodios. Pensá un poquito Bien, más. A ver, ya vamos a ver el Código Civil para que salir de la duda. bien, Bien. gracias. No, gracias, no, porque no te respondí, pero ya lo vamos a analizar bien. En principio con los bienes de la sucesión. Bueno, el, salgamos por un momento de lo que es la responsabilidad civil. Vamos a lo que es la responsabilidad penal. En la responsabilidad penal, yo lo que les voy a pedir ahora en el intervalo, les voy a compartir por el chat un enlace a un video del profesor Lamolia de unos años, una clase que dio él sobre la responsabilidad penal, explicando un poquito más técnicamente de qué se trata. Necesito, eso también va como
parte de esta clase, lo tienen que ver también. Pero lo que interesa acá saber es cómo es el sistema normativo penal. Es decir, se dice que el derecho penal es un sistema cerrado de ilícitos. ¿Qué quiere decir? En derecho penal, el principio es el de la legalidad, ¿sí? Es decir, que no hay crimen y no hay pena sin ley previa. Está en ese famoso adagio latino, nullum crimen nulla pena sine previa lege o legge. Está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que es la frase que inaugura el artículo 18. Dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Eso es el principio de taxatividad o legalidad. Es decir, para que una conducta sea considerada un ilícito penal y se pueda ser sancionada como tal, debe estar expresa y previamente descrita en el Código Penal, en la ley penal. ¿Sí? Entonces, no se puede un juez o un fiscal crear delitos y tampoco se puede aplicar por analogía en perjuicio del acusado. Es decir, uno no puede decir, bueno, mira, esto que cometió él se parece a tal delito. Entonces, por más de que no esté tipificado como tal, le puedo aplicar otra figura. ¿Sí? Parece una tontería, un juego de palabras, pero no, porque muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasaba con los avances tecnológicos? Muchas veces el Código Penal, al no estar actualizado, por ejemplo, determinados tipos de delitos informáticos no estaban tipificados como tales y no se los podía perseguir penalmente. Por eso tuvieron que crearse figuras como el grooming, o toda la cantidad de delitos informáticos o determinadas figuras penales específicamente referidas a la cuestión de la tecnología. Entonces, para poder apresar, por decirlo de algún modo, tales actividades humanas dentro del Código Penal, hubo que hacer reformas y hubo que ir modificando o agregando, si ustedes quieren, creando delitos. La figura del femicidio, por ejemplo, que está tan en boga hoy. El femicidio no estaba en el Código Penal, hubo que establecer una figura tal que se llama femicidio. Antes había simplemente homicidio. Entonces, el femicidio es una figura específica, agravada del homicidio, que tiene determinadas características que no vamos a establecer acá. Pero esa figura, para ser, por eso ahora si ustedes quieren, tienen toda una discusión con esto del asesinato de estas tres jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Algunos dicen, no, esto es homicidio, no es femicidio, no, es un crimen narco. ¿Qué están discutiendo? Están discutiendo, me parece a mí, tal vez en última instancia, la aplicación o si es que ese asesinato encaja dentro de la figura del femicidio que está establecida en el Código Penal. Entonces, ¿a dónde apunta esta cuestión de la taxatividad o legalidad? Como dice ahí abajo, a limitar el poder punitivo del Estado, porque el Estado no puede perseguir cualquier acción como delito, únicamente aquellas que estén taxativamente enumeradas, perfiladas, descriptas del modo más concreto posible dentro del Código Penal. Entonces, únicamente esas acciones llevadas adelante por una persona humana, en principio, van a poder ser calificadas como delitos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí, profesor. Aparte de Mariana, ¿alguien más me puede decir si entendió esto? ¿Está entendido? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, Lince Alejo, iPhone de Iturri Carrizo, Victoria Medina, Belén Cantos, ¿han entendido de lo que estamos hablando? ¿Está claro esto? Esto es fundamental. Necesito que, si no lo entienden, me lo digan. Por lo menos tengan la amabilidad de desconectar, habilitar su micrófono y decirlo, ya que tienen las cámaras apagadas. Lindsay, Iturri, Medina, Cantos. Sí, profe, se entiende. El resto, hasta que no den todo, hago una señal, yo no voy a seguir. Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Están escribiendo en el chat algunos de los chicos también. Ah, no tengo el chat listo.
No tengo el chat. Si me puede leer alguien que dice el chat. Todos ponen que sí, profe. Lindsay, Francisco, Todos ponen que sí. Bueno, bien, perfecto. Francisco Iturri y iPhone de Fede. Bien. Entonces, la tipicidad es un elemento esencial dentro de lo que es el derecho, para que una conducta pueda ser entendida como o abarcada por el derecho penal. Es como dice ahí, la adecuación encaje su función de un comportamiento dentro de lo que está descrito en la norma penal. Si el accionar que uno desarrolla no está descrito en el Código Penal, podrá hacer cualquier cosa, pero no va a ser objeto de persecución penal. Es decir, no nos van a poder hacer un proceso penal. Yo ahora les voy a mostrar, vamos a ver sintéticamente, rápidamente, para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando. Lo que es precisamente el Código Penal. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, eso está en Infolex. O sea, el Infolex, alguna vez les dije, Infolex es una página de la Nación que tiene toda la legislación argentina. Este es el Código Penal, este es digamos, el desagregado. El Código Penal tiene una parte general, aplicación de la ley, penas, condenas, imputabilidad, tentativa, reincidencia, etcétera. Y tiene una parte segunda que se llama de los delitos. Es decir, en derecho, en la carrera de abogacía, tenemos penal 1, que es toda esta primera parte, por lo general abarca del título 1 hasta el título 13, ¿sí? Toda esta cuestión de la teoría general del derecho penal, y después, si uno aprueba eso, pasa a rendir penal 2, que es parte especial, como se denomina, que es el estudio de los delitos concretamente eh, reglamentados o tipificados en el Código Penal. Y ustedes verán que la distribución se hace según cuáles son los bienes protegidos, bienes jurídicos protegidos, que es lo que el derecho penal busca salvaguardar de las acciones típicas de las personas que lesionan esos derechos. Tenemos delitos contra las personas, aquí están todo esto que estamos viendo, el homicidio, el femicidio, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, por ejemplo, veamos cómo regula el Código Penal el delito de homicidio típico. Dice, 79, se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, esa es la escala penal, al que matare a otro. Esa es la figura penal, esa es la acción típica, matar a otro. El que matare a otro. Si yo con mi acción lesiono, no tendré que responder por esto porque no lo voy a matar. Puede ser que lo lesione. Entonces voy al delito de lesiones. Se impondrá prisión de un menor al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté previsto en otra disposición de este código. Causar en el cuerpo o la salud un daño. Y ahí hay distintos tipos de lesiones, graves, gravísimas. ¿Mm? Entonces, si nuestra acción no cae adentro de alguna de esas disposiciones típicas, si nuestra acción no es típica, ¿qué quiere decir? Que no hemos dañado, que no hemos matado, no tendremos la represión penal en contra nuestra. De todas estas, fíjense cuáles son los bienes. Delito contra las personas, contra el honor, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad, acá serán robo, etcétera, etcétera, contra la seguridad pública, contra el orden público, aquí están los delitos de incitación a la violencia, etcétera, etcétera, contra la seguridad de la nación, contra otros poderes públicos, contra la administración pública, aquí están los delitos que por lo general se condenan a las personas, a funcionarios públicos por delitos de corrupción, contra la fe pública, contra el orden económico y financiero. ¿Cuál es a dónde nos vamos a dirigir nosotros cuando veamos
los delitos penales que se pueden enrostrar a los medios de comunicación, delitos contra el honor. ¿Mm? Básicamente, calumnia o falsa imputación. Entonces dice, la calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Ese es el tipo penal. Eso es lo que vamos a revisar en la segunda parte de la clase. Eso es una calumnia. El 110 es injuria. El que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada. Eso es injuriar. Entonces son acciones típicas distintas. Por eso una cosa es la calumnia y otra cosa es la injuria. Acá por lo generalmente digo, por ahí hablan de calumnia o injuria. No es lo mismo. Para el derecho penal argentino no es lo mismo. Son distintas las figuras públicas, las figuras penales, perdón, y es distinto el tratamiento que hay que darle y analizarlo, ¿sí? Con el cual hay que analizarlo. Pero esos son los tipos penales. Por ejemplo, delito contra la integridad sexual. 119. Ser reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuere menor de 13 años. O cuando mediare violencia, amenaza, uso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechando que la víctima por cualquier caso no ha podido consentir libremente la acción. Todo eso entra dentro de esa figura de abuso sexual. Después es distinto. Por ejemplo, 120. No. Promoción, facilitación de la corrupción. El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediante el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. ¿Cuál es la acción típica? Promover o facilitar la corrupción de menores de 18 años. Entonces, de esta manera, el Código Penal va recortando, va perfilando las figuras que son reprimidas, que son reprobadas por el ordenamiento jurídico argentino, en este caso por el Código Penal. Fíjense otro delito. 125 bis, el que promoviere o facilitare la prostitución de una persona. Acá ya no se refiere, la diferencia está obviamente al tipo de la edad. Aunque mediar el consentimiento de la víctima. Entonces, como en este caso, como en estos dos ejemplos, hay muchísimos delitos. Vamos a ver un delito contra la propiedad. Delitos contra la propiedad. Será reprimido con prisión de 1 mes a 2 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Por ejemplo, ustedes van caminando por la calle, viene alguien en la moto y les arrebata el celular. Una cosa mueble, es la que se puede trasladar, ¿sí? Una cosa mueble típicamente es un teléfono celular o una computadora. O le roban, o le roban una mochila con varios bienes adentro, ¿sí? Pero yo digo el celular porque es lo que más comúnmente por ahí pasa en la calle, ¿sí? La persona que comete ese delito respecto de ustedes su acción típica estaría apresada o encajaría dentro del artículo 162. Entonces, así es como digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad penal o lo que es la tipicidad penal, se va perfilando o el derecho va de algún modo repeliendo o reprobando este tipo de acción, ¿sí? Entonces, le vuelvo a decir, de todas esas, obviamente cualquier persona puede cometer cualquiera de esos delitos, pero en lo que hace a la faz profesional, ¿qué es eso? Un abogado puede robar un bien mueble, yo puedo ir y robar un celular, ¿sí? También lo puede hacer un comunicador, pero el delito típico por el cual ustedes posiblemente puedan afrontar algún tipo de responsabilidad penal eventualmente son las calumnias y las injurias. Entonces, sobre esos dos delitos es que nosotros tratamos de
detenernos y que ustedes tengan un poco más de conocimiento y saber, como les decía al comienzo, cómo evitar caer en ese tipo de responsabilidad. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta sobre esto que vimos? No sé si antes habían leído o habían visto el Código Penal o habían leído alguna vez el Código Penal. Yo no leí nunca, profesor, la No, primera. bueno, está bien, no es una lectura que les corresponde. Pero esa es la ley penal, o sea, que quiero que quede claro. Entonces, para que ustedes cometan un delito, su acción tiene que estar de algún modo reflejada o prevista con carácter anterior a que ustedes hayan cometido esa acción en el Código Penal. Si ustedes realizan una acción que parecería reprobable o no, pero que el legislador todavía no ha tipificado como delito, su acción queda impune. Por eso es que decimos que el Código Penal es un sistema cerrado, es decir, lo que no está tipificado como delito no puede ser considerado como tal. Podría ser tal vez una sanción civil, puede ser que ustedes sean responsables civilmente porque dañan a otra persona genéricamente, civilmente, pero no va a ser un delito. Esa es la distinción que hay. Yo diría, no sé si estoy acertado, como que el ámbito de la responsabilidad civil es como más amplio. El daño civil es mucho más, mejor dicho, tiene límites menos claros que los del derecho penal, porque las funciones son distintas. Una función es resarcitoria y la otra función es punitiva. A través del Código Penal, la sociedad se protege de las personas que dañan bienes que el legislador considera eh, valiosos y que deben ser protegidos contra la acción del delincuente. ¿Sí? Ahora, otra cuestión que también viene al caso resaltarlo para ustedes que van a ser comunicadores, es el estado de inocencia o la presunción de inocencia que se tiene que proclamar o presumir de todas las personas. El sistema penal es que todos somos, no es como a veces pasa en algunas circunstancias, en algunos reportajes, yo he visto muchas veces. Ustedes el día de mañana si van a tener que reportear o analizar o preguntarle a alguien acerca de su responsabilidad penal, no hagan, perdón, no cometan el error de exigirle a una persona que está siendo acusada que se defienda. Porque se presume la inocencia hasta que haya una sentencia que demuestre o que establezca lo contrario con carácter firme. ¿Sí? Entonces, todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, no es al revés. Eso es invertir la carga de la prueba. Entonces, ¿y cuáles van a ser las estrategias de su defendido? ¿Cómo se lo va a defender? No, yo no lo tengo que defender. El fiscal es el que tiene que demostrar que mi cliente o que yo soy culpable de algo, que yo he cometido un delito. Mientras tanto, rige la presunción de inocencia que surge del artículo 18. No se olviden de eso, porque la prensa continuamente, muchas veces, en su afán de dar una noticia o de ser más sensacionalistas o no sé qué, condenan de antemano a una persona. Eso, de hecho, es lo que pasó en el caso Campillay, que ya lo vamos a ver posiblemente la semana que viene. Entonces, cuando los medios condenan a alguien anticipadamente y esa persona sale libre de culpa y cargo del proceso penal, el medio va a ser responsable. La prensa no es la justicia, la prensa no es el fiscal. La prensa tiene que llevarse por lo que dice el expediente. Y una vez que haya una sentencia condenatoria, decir el condenado, la condenada, la rea, lo que sea. Pero mientras tanto, puede haber que haya una denuncia, inclusive cuando la persona está imputada, que hay una semiplena prueba, hasta que no haya condena, no se puede predicar alegremente e irresponsablemente, ética y jurídicamente, de que alguien es culpable o que alguien es un delincuente. Decir delincuente de alguien es un problema. Para ustedes puede decir el delincuente tal, no, señor. El acusado, la persona que ha sido acusada sí, es una cuestión, porque a alguien lo pueden acusar, a millones de personas lo acusan y no terminan siendo culpables. Pero ojo, tengan mucho cuidado y grábenselo, llévenlo en el decálogo de cosas que tienen que hacer. La presunción de inocencia es algo que tienen todas las personas
y que los medios de comunicación tienen que manejar con estricto cuidado, porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de responsabilidad de los repertorios jurisprudenciales, de responsabilidad de los medios. Dar por sentado que alguien nos puede caer muy, muy desagradable una persona. A veces nos caen desagradables muchísimos políticos, pero no podemos decir, por ejemplo, por decir, o funcionarios públicos, pero no podemos por ese solo hecho decir que son culpables o que han cometido tal ilícito. ¿Mm? Esa cuestión de dar por hecho, es decir, los cotilleos, los chismes, decir, ah, sí, dicen que tal cosa, y que dicen que esto, dicen que tal persona hizo tal cosa, dicen que, bueno, pero no hay pruebas. Y las pruebas las tiene que aportar en nuestro sistema quien acusa, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Una persona que es acusada, si quiere puede alegar en su defensa, pero no significa que porque se quede callado es culpable. El silencio nunca es sinónimo de culpabilidad en el ámbito penal. Por eso es que está la posibilidad de que, ustedes habrán visto, la persona decidió no declarar. Porque nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Entonces, si hay algo que en su declaración puede imputarlo, no declara. Está también en la Constitución. Entonces, vuelvo a decirlo por segunda, por quinta, por enésima vez. Tengan cuidado con eso. La presunción de inocencia es un estándar constitucional y la única forma en la cual ustedes van a poder decir el delincuente o el condenado o el ladrón va a ser por lo menos con una sentencia de primera instancia. Yo creo que si hay una sentencia que lo condena, bueno, después puede ser revocada, pero en el interín, hasta que sea revocado, sea confirmada, ustedes pueden decir el asesino de tal persona. Me parece a mí. Si ustedes quieren ser un poquito más cuidadosos, no digan el asesino, digan la persona condenada por el asesinato, sentencia que se encuentra en vía de ser revisada o de ser confirmado o no por una cámara. Pero hasta que ustedes no tengan la firma de un señor que se llama juez, que dice tal persona es culpable de tal cosa, yo les recomiendo que se abstengan de ser demasiado enfáticos con precipitada y anticipadamente rotular de delincuente, violador, ladrón, asesino, lo que sea a una persona. Y si lo quieren hacer, ya vamos a ver cómo lo pueden hacer usando algunos de los términos de las opciones que le da la doctrina Campillay para evitar este tipo de problemas y de dolores de cabeza. Que en definitiva no va a ser un dolor de cabeza, va a ser un dolor de bolsillo, porque seguramente van a tener que pagar indemnización por esa mala información o esa precipitada información que van dando, ¿sí? Como les pasa a todos estos periodistas que comenté yo al comienzo de esta clase, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Reitero que voy a pedir que vean también la clase del profesor Lamoglia, o sea que está grabada, está en el campo, pero yo se las voy a pasar directamente con el enlace para que lo vean. Bueno, esto también es importante. Un mismo hecho puede generar responsabilidad civil o penal. ¿Mm? Un accidente de tráfico, que es con lo que siempre hacemos, por ejemplo, puede haber responsabilidad civil, supongamos, ustedes, o no nos pongamos nosotros, una persona X, genera un daño, choca, lesiona, no vamos a decir que lo mata, pero lesiona, le produce una lesión, le quiebra una pierna que con el curso del paso del tiempo se va a reponer y va a estar de nuevo bien, pero le genera una lesión. Entonces, por un lado va a tener que hacer una reparación material y eventualmente un daño moral, supongamos. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a tener que pagar la internación, los gastos médicos, la operación, porque tuvieron que operarlo para ponerle bien en condiciones su pierna. Y supongamos que ustedes iban en auto y la otra persona iba en una moto. Le chocaron la moto, le rompieron la moto, le van a tener que pagar los daños también, la reparación de la moto, hasta como para que quede nueva la moto y pueda usarla de nuevo. Perfecto. Pero a su vez, esa acción puede ser responsable penalmente. ¿Por qué? Porque le causa un delito que se llama lesiones.
Entonces, corren por vía separada. Mismo hecho puede generar responsabilidad civil por un lado y responsabilidad penal por el otro. A ver, y me animo a hacer una especie de adelanto. Supongamos, ¿qué es lo que queda? Injuria. Supongamos que, o calumnia, supongamos que un periodista es sancionado con una pena de multa por haber injuriado a un funcionario público o a una persona privada, quien sea. Bueno, puede ser que tenga una responsabilidad penal y le aplican una multa. No van a ir presos ya, no hay pena de prisión para los comunicadores. Pero a la vez esa persona puede demandarlos civilmente, porque le ha causado un daño al honor. Entonces, van por separado. Puede ser que en el mismo juicio penal pida la reparación civil, o sea, pida la indemnización, pero eso ya es una cuestión técnica que lo tendrán que ver sus abogados el día de mañana. Espero que ustedes no tengan ningún tipo de estos problemas, ¿sí? Pero también puede haber esa situación. Pero tengan en claro esto, es decir, simplemente, así como vimos la reparación y el tipo distinto de condena y cuáles son los bienes que protege, cuál es la naturaleza resarcitoria en uno, punitiva en otra, un mismo hecho puede generar ambos tipos de responsabilidad. ¿Está claro? Esto es, con el ejemplo del accidente de tránsito, les va a quedar, y esto que estuvimos hablando, les va a quedar claro. Pasa por lo general. También, si hay, por ejemplo, no sé, un asesinato, la persona no solo va a tener que, el delincuente que mató, eventualmente va a tener que pagar con una condena de pena de prisión, sino que también va a tener que responder por el daño, supongan que es una persona eh, joven, va a tener que pagarle a su familia la indemnización por el daño moral, etcétera, etcétera. Siempre son, no es que si pago, voy preso, ya está, no tengo que pagar civil, o si pago la condena civil, por más que lo lastimé, no. Las vías son paralelas. Ambos tipos de responsabilidades se generan con un mismo hecho, ¿ok? Bueno, son las 17:33, en 10 minutos nos vemos de nuevo. Vamos a hacer un pequeño break acá para descansar, tanto ustedes como yo, y seguimos. ¿Ok? Bueno, profe. Profe, Sí, señor. Señora. aviso que ya en un ratito tendría que salir yo porque nosotros tenemos clase de estadística presencial, Ajá. así que no me voy a poder quedar completa la ¿Con clase. quién tenés estadística? ¿Con Almirón? Sí, Sí. profe. Sí, Somos yo, Bueno, varios. dale mi saludo a Almirón, dígale que por qué hace eso. Yo también Porque me se va de sumo viaje al el viernes. Me ha hecho acompañamiento. perder la clase el doctor Flores, dice el doctor Flores que está muy, muy enojado. Porque Sí, no porque va. ella en realidad tiene clase los viernes, pero Ah, porque no, no entonces iba que a poder. y bueno, ¿y qué? ¿Por qué no? Y bueno, si ella no puede, yo lo lamento. No, Claro. no hay problema, Nosotros no hay problema. tampoco sabíamos. No hay problema. Bueno, todo esto se está grabando, no quiere que se grabe, bueno, quedó grabado. Bueno, listo. Nos vemos en 6 menos cuarto, nos vemos aquí, ¿ok? Bien. Buenísimo. Bien, bueno, vamos a continuar. Ahí, antes que nada, en el chat quiero compartir este enlace. Ahí está, ese es el... Ustedes ahí van a poder acceder a la clase grabada del profesor Lamoglia sobre responsabilidad penal, explicando algunas cositas más, algunos datos más sobre todo esto que estamos hablando acerca de la tipicidad, etcétera, con un poco más de detenimiento. Bien. Lo que me interesa ahora señalar en la continuidad de esta clase es que hablemos un poco de cómo se configura la responsabilidad que se denomina responsabilidad civil. ¿Ok?
Profesor, antes de seguir, ponemos la asistencia en el chat. Sí, pónganla. De todos modos, hoy vamos a tener un poco más de consideración con respecto a la asistencia debido a la circunstancia de que se hizo una clase medio de emergencia por esta cuestión de la lluvia y todo en la facu, ¿no? Pero sí, pongan la asistencia ahí, por favor. Yo después lo reviso en el chat. Bien. Entonces, para que haya responsabilidad civil, lo clásico que se utiliza en una noción jurídica es que tiene que haber un acto antijurídico, tiene que ser ilícito, es decir, básicamente ir en contra de lo que es el ordenamiento jurídico, el derecho objetivo, tiene que provocar un daño, tiene que haber una relación de causalidad entre el hecho y el daño, es decir, que ese daño sea producido por o a causa de esa antijuridicidad. Y esto que es lo más importante, me parece a mí, tiene que haber un factor de atribución de la responsabilidad, es decir, cuál es la, por decirlo de algún modo, la situación de conciencia o subjetiva de quien genera ese daño para que se le pueda imputar el ilícito, porque puede ser que se den todas las otras circunstancias, pero que no haya, en definitiva, imputación o posibilidad de imputar jurídicamente ese daño. Y por lo tanto no va a haber responsabilidad jurídica. Entonces, si bien todos son importantes, pero la atribución de la responsabilidad es un factor determinante al momento de poder reprochar jurídicamente, civilmente el accionar, en este caso, yendo a su situación particular, de una información que se haya dado a conocer o de la publicación de una imagen, digamos, por parte de los medios, ¿sí? De los informadores en general. Entonces, esto yo me quiero detener acá, ¿no? Entonces, básicamente los factores de atribución se denominan subjetivos u objetivos, es decir, el factor básico va a ser la atribución a título de culpa. ¿Mm? La culpa, dice el Código Civil y Comercial, es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y circunstancia de las personas, tiempo y lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el acto de la profesión. Yo me quedaría con estas ideas, porque lo otro es la omisión de la diligencia debida, bla, bla, bla. Es más jurídico, es más para los abogados. Ustedes quédense con esta idea. ¿Cuándo hay culpa? Cuando se obra con imprudencia, negligencia o impericia en el arte o profesión. Apliquen esta noción al arte o profesión, a todas las reglas técnicas de la comunicación que ustedes vienen conociendo o aplicando en toda su carrera. Vayan a periodismo 1, creo que tienen periodismo 2, fíjense cómo les enseñaban o qué les decían, cómo tiene que ser el ejercicio de la profesión, cómo tienen que informar, cómo tienen que construir la noticia, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo. La culpa, para que sea más simple, céntrenla ustedes en que obren con imprudencia, negligencia o impericia en el arte o profesión. Cuando alguien es culpable, cuando es torpe, cuando no se preocupa, cuando es imprudente, cuando es negligente en el cumplimiento de su función. Por ejemplo, lo típico, cuando no chequean la fuente. Esa es una típica del periodismo. O cuando no dan demasiada importancia a la fuente, o cuando, en fin, supongamos periodismo de investigación. ¿Mm? O hoy en el día de las redes, cuando bajan una noticia de Twitter y es un fake y se lo comen al fake o creen que es verdad y lo dan por cierto. Y no se toman 2 segundos en averiguar si es verdad o no esa información. Imprudencia, negligencia, impericia en el arte de la profesión. ¿Sí? Esa es la figura genérica de la culpa. En cambio, cuando se habla de dolo, es cuando se busca dañar de manera intencional. ¿Mm? Entonces, el dolo es cuando hay intención de dañar. Culpa cuando daño porque soy imprudente, negligente o me manejo con impericia en el arte de mi profesión. Esos son para mí, y en este momento, y vuelvo a decir, y en su formación profesional, lo que ustedes tienen que tener claro. Entonces, ahí se habla, ¿por qué se habla de factor subjetivo? Porque están
imputándole a ustedes como sujeto algún estado de conciencia, alguna situación personal que depende de su voluntad para poder responsabilizarlo civilmente. Culpa o dolo. Culpa, impericia, negligencia. Dolo, intención de dañar. ¿Sí? Estas son más o menos en derecho las dos ideas básicas que se tienen respecto. Culpa, la culpa es como un género y abarca tanto la culpa como el dolo. ¿Sí? Cuando aparecen culpa o dolo hay factores de responsabilidad subjetiva porque se pueden imputar a la propia conducta de la persona, en este caso sería un informador. ¿Sí? Entonces quédense con estas dos ideas simplemente. Culpa, imprudencia, negligencia, impericia. Dolo, intención de dañar. Puede ser que un periodista o un informador obre de esa manera, con imprudencia, con negligencia, como en los casos que decíamos, no chequear la fuente debidamente. O que lo hagan sabiendo que la noticia es falsa y sin embargo deciden o por H o por B dañar a otra persona. En ambos casos van a ser responsables civilmente por la información que difunden. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque a la par de la responsabilidad de tipo subjetiva, esta que hace hincapié en la voluntad de quien informa, en algún error, sea por culpa o por dolo en ese accionar, está lo que se denomina la responsabilidad objetiva o responsabilidad sin culpa, ¿m? Que está acá en el 1722. Dice, el factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Es decir, hay circunstancias o determinados tramos o sectores de la vida jurídica en los cuales no importa si usted al producirse un daño se ha dirigido con culpa o no. El derecho lo mismo lo va a ser responsable. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, porque se generan teorías, por ejemplo, la generación del riesgo, la responsabilidad del dependiente, etcétera, etcétera, en la cual una persona puede ser responsable sin siquiera haber tenido nada que ver con el hecho dañoso. El ejemplo típico, y esto es lo que más o menos siempre ejemplifico con esto, y es suficiente para que ustedes lo entiendan, es con el titular de un automóvil. Yo no sé si alguno de ustedes que está presente acá es dueño de un auto. Mariana es la única que responde. ¿Alguno de los otros que No, está? profe. No ¿No? tengo. Ojalá. ¿Ninguno? ¿Una moto? No. Bueno, el día de mañana ustedes eventualmente van a ser dueños de un automóvil. ¿Vos, Fernanda? ¿Tampoco? Bueno. Profe, tampoco. Bueno, ¿sus padres tienen auto o alguien tiene auto? ¿Se los presta el auto para que ustedes Mi manejen? mamá y mi papá, yo no manejo, profe. Pero Vos lo mi mamá y manejas. mi papá tienen auto. Alejo, Fede, Fernanda, Mi ¿manejan? papá tiene moto. Tu papá tiene No moto. manejo yo, pero sí sé manejar yo. Me enseño a Bueno, manejar, pero me no. Sí, mata sí, el tengo auto, ejemplo. sí manejo. ¿Vos manejás, Fede? ¿El Sí, auto de quién? mi auto. Vos tenés auto y me decís que no tenés auto. No, Estoy no, preguntando. fue otro compañero. Sí, sí, dije que sí. Ah, vos sí tenés auto. Vos tenés automóvil, Sí, está a nombre tuyo. sí, Vos pagás los impuestos, todo. claro, sí, sí, Bueno, seguro, todo. perfecto, todo. Bueno, sí, tenés que tener seguro. Suponete vos, Fede, iPhone de Fede, dice, ¿cuál es tu apellido? No sé cómo te llamas, Perdón, profe, me olvidé no sé por qué me salió así, me olvidé de tipo de configurarlo, no salió. bueno, ¿cómo es tu Brito, apellido? Ah, Federico Brito. Brito. Bueno, vos eras el que no podías asistir a la clase Sí, sí. y soy el único que está bien. Tenemos 3 alumnos. Espero que los demás vean este video porque es importante. Bueno, entonces, Federico Brito le presta a Alejo Lindsay su auto para salir un fin de semana o para ir a la clase de ética. Dice, yo no puedo ir, pero anda vos, pero yo no tengo cómo llegar, está lloviendo. Mirá cómo está la facultad. Bueno, no importa, yo te presto mi auto, le dice Fede, y Alejo se va en el auto. Alejo, ¿vos sos Alejo o Alejandro? Alejo. Alejo. Bueno. Pero vos tenés carnet, Alejo, sí, yo tengo carnet, manejo, sé manejar. Bueno, ¿qué auto tenés? Bueno, tengo tal auto. Si tiene caja automática, no, tiene caja manual. Bueno, sí, yo manejo los dos, dice Alejo. Bueno, toma, anda, yo me quedo estudiando, vos andate y volvés a la facultad, después volvés y seguimos estudiando. Alejo va, entrando a la facultad, choca. Vamos a hacerlo al ejemplo simple, no mata a nadie, simplemente le rompe le rompe los faroles a un auto que estaba ahí a la entrada. Entonces, bueno,
Dice, bueno, escúchame, ¿quién es? Te llama, Fede, che, Fede, acabo de chocar un auto acá, me piden, fíjate, ahí están los papeles del seguro, qué sé yo. Bueno, perfecto. ¿Quién es el responsable? ¿Quién tiene que pagarle al auto que le chocó? Supongamos que el auto de la Moglia. Le chocan la camioneta a la Moglia. ¿Quién le tiene que pagar a la Moglia? ¿Fede o Alejo? Y en este caso sería yo. ¿Por qué? Y porque yo soy el titular del dominio, del auto. ¿Y vos tuviste algo que ver? ¿Vos tuviste la culpa? Alejo, Lindsay llegaba rápido, totalmente imprudente, negligente, entró a 80, por ahí por el costadito y se llevó puesto la camioneta de la Moglia que estaba intentando estacionar. Y ¿Por qué está yo bien, es pensé, verdad, vos sos responsable, pero vos tuviste algo que ver, vos fuiste el no, negligente o Alejo Lindsay. claro. ¿Quién fue el negligente? Yo sería. Vos, bueno, te haces responsable. Pero ¿y por qué tiene que pagar Fede? Si Fede no tuvo nada que ver, o tuvo que ver. Éticamente tendría que pagar yo, pero legalmente Claro. tendría que pagar él. ¿Por qué? Saben mucho derecho. ¿Por qué estoy preguntando? Por lo ¿Qué que tipo de está a su nombre. responsabilidad es esa? ¿Subjetiva o objetiva? La responsabilidad de Fede. Objetivo vendría a ser. Objetiva, porque es responsabilidad sin culpa, porque vos sos el titular del vehículo. Entonces tiene Sí, razón, le dice, te va a decir, mira, lo lamento, sí, yo lo choqué, pero vos sos el responsable, pagale a la Moglia. Y la Moglia es abogado, así que mejor que le pague, porque si no te va a hacer juicio, lo que sea. ¿Entendés? Entonces, esa es la responsabilidad sin culpa. Fíjense lo que dice, ahora a ver si entendemos un poco más lo que dice el bien. 1722. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. La culpa del INSI en este caso es irrelevante. Él fue el imprudente, el negligente en este ejemplo, le chocó el auto a la Moglia, pero es irrelevante porque a él no le van a, eventualmente, después vos, Fede, le podés pedir que te devuelva el dinero porque tuviste que pagar, pero como tenés seguro, bueno, supongamos, el seguro va a ser el responsable, pero si no tuvieras seguro, suponete que no hubieras tenido seguro, te olvidaste de pagar la cuota del seguro y no estás cubierto, le vas a tener que pagar tu bolsillo los daños al auto de la Mogli. ¿Sí? Claro, e incluso, profe, algunos seguros creo que no se hacen cargo. Por ejemplo, en el caso que yo no venía manejando y que venga Mm. manejando en este hipotético caso Alejo, y tiene el accidente Alejo, si el seguro ve que yo le di a alguien mi auto que le presté, yo creo que no se haría cargo. Creo que también, bueno, esa es otra historia, pero ¿Qué creo que no? así se maneja, ¿Por qué no? porque no soy No sé, el titular. y perfecto, pero el titular del seguro, el titular registral siempre va a ser responsable. Claro, Suponete que el seguro no te lo quiero reconocer. Suponete, vamos a otro ejemplo, suponete que vos le prestaste a Alejo Lindsay, vamos a hacer un beneficio para Lindsay. Supongamos que Lindsay tiene 15 años, 16 años, no sé cuántos años tiene Lindsay, pero bajemos tu edad. Es menor de edad y no tiene autorización para manejar. Y vos le prestás el auto para que vaya a comprar a hielo, están en un asado y le faltó el hielo. Bueno, andate acá a 2 cuadras, hay un chino, compra hielo y volvé. Vos sabés manejar, sí, bueno, anda, toma, te doy el auto, anda, volvé. 2 cuadras, ¿qué le va a pasar? No le va a pasar nada. 2 cuadras está estacionado el auto de la Moglia, le vuelven a chocar el auto de la Moglia. Es menor de edad. Ahí sí el seguro te va a decir, no, mira, tal vez en ese, no sé si es el ejemplo que me estás dando, vos le has dado a un menor de edad el auto para que maneje, no te puedo cubrir eso, claro. porque ahí vos sos responsable. Ahora, así todo, entiendo yo en ese caso, Alejo, que pues esto de menor de edad, serían los padres de Alejo los que tendrían que responder, pero ni siquiera así, porque la Moglia te va a atacar a vos porque vos sos el dueño del auto. Entonces, esa es la responsabilidad objetiva, es una responsabilidad sin culpa, Bien. típica. ¿Mm? ¿Cuál es el problema acá? Que algunos teóricos argentinos, sobre todo de derecho civil, dicen que la responsabilidad de la prensa es una responsabilidad objetiva, es una responsabilidad sin culpa. Es como que la prensa fuese un automóvil o un camión de carga que genera daño. Entonces dicen, no importa el factor de atribución, siempre va a ser, supongamos que a ustedes los contrate un medio, la Gaceta, Clarín, lo que sea, siempre el responsable, ustedes van a ser dependientes, va a ser el causante, el responsable del daño. Entonces se trata en algunos casos de decir, no importa el daño, no importa la responsabilidad,
en ese caso, por ejemplo, hipotéticamente hablando, la empresa va a ser la responsable porque es la que lo contrató a Alejo Lindsay para que haga la nota, y como si manejara un auto a 100 por hora en la facultad, en la entrada de la Facultad de Filosofía, informó totalmente negligentemente acerca de una situación, dio a conocer información falsa, violentó el derecho a la imagen, a la privacidad de varias personas, por lo tanto no me importa. Si yo no tengo que probar, tengo que probar que hay daño y directamente ataco al medio que lo contrató porque es responsable. Responsabilidad sin culpa de la prensa. Afortunadamente, eso no pasa y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dijo en varios casos que la responsabilidad de los medios de prensa, y esto es lo importante que necesito que lo tengan presente y que lo anoten, es subjetiva. Es decir, si el día de mañana, ojalá que esto no pase, algunos de ustedes los demandan civilmente por haber informado mal o por lo que fuese, van a tener que probar de ustedes, ya sea la culpa o el dolo. ¿Ok? No hay responsabilidad objetiva de los medios de prensa, y por acá tenemos una positiva, la Corte ya lo dijo varias veces, ¿sí? Es inminentemente subjetiva la responsabilidad de la prensa. Entonces, siempre va a haber que probar que la prensa informó, ya sea de un modo falso o erróneo, y en esos casos, si es con dolo o con culpa, y dependiendo de eso va a tener una valoración distinta y eventualmente posiblemente influya en el monto de la condena o del resarcimiento que tengan que pagar. En clases que vienen ya vamos a ver cuáles son los estándares que creó la Corte Suprema para fijar de qué manera a veces la prensa, aunque informa de un modo inexacto, puede, así todo, la Constitución proteger ese flujo de información en función de otros valores, de otros principios, y de tal manera los medios de prensa no van a ser responsables. Doctrina Campillay y doctrina la Real Malicia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En principio, si el medio informa de un modo falso o erróneo, con dolo o con culpa, sobre todo de personas privadas o de simples particulares, va a haber responsabilidad. ¿Mm? Salvo que el error sea excusable, en principio la prensa va a ser responsable. Entonces, si se da la cuestión de la ilicitud, el daño, la relación de causalidad, y prueban de que ustedes obraron, ya sea de modo negligente o con impericia en el arte de su profesión, o que lo hicieron con dolo, es decir, con ánimo de dañar directamente, van a ser encontrados responsables y tendrán que afrontar una sanción pecuniaria eventualmente, ¿sí? Esto es básicamente, bueno, ya después Pablo lo voy a subir para que lo tengan, lo voy a compartir también por el grupo, para que lo tengan presente a todo esto. ¿Hay alguna duda, alguna culpa sobre esto? ¿Alguna duda sobre esto? La culpa es mía. Bien. Entonces, la responsabilidad es siempre subjetiva. Es decir, recuerden esto que es fundamental. Es decir, para que el día de mañana, y vuelvo a decir, espero que no les pase, a ustedes se los trate de responsabilizar por algún tipo de información que han dado a conocer desde el punto de vista civil, van a tener que probar ya sea su culpa o su dolo al momento de informar, ¿sí? Bien, veamos rápidamente lo que es el ámbito penal. Si bien ustedes lo van a ver bien detallado en ese video del profesor Lamoglia, yo lo que quiero acá es, destacar es el punto respecto de las figuras penales. Hablamos al comienzo de que había una tipicidad penal, ¿sí? Típicamente. Básicamente, ustedes vieron dentro del Código Penal los delitos, el bien jurídico protegido respecto de este tipo de delitos que por lo general se imputan a la prensa. ¿Por qué? Porque es dar dimensión social y general, y hoy por hoy con las redes prácticamente global, a toda información o a toda opinión que se puede difundir, que puede afectar el honor de las personas, ¿sí? Entonces, esta es una presentación del profesor Lamoglia. Yo la voy a utilizar acá para explicar algunas cositas.
para concluir la clase. Bueno, el título 2 del Código Penal, recuerdan ustedes lo que yo les decía, esa parte especial, que se llama, donde ya se estudian los delitos en particular, es la protección de los delitos contra el honor. Acá dice la Moglia, esta reforma se hizo en el caso Kimmel versus Argentina. Bueno, Kimmel, básicamente, ya después les voy a compartir un apunte para que vean sobre lo que se trató Kimmel, pero fue un caso importantísimo que sirve para ver que la cuestión de los derechos humanos o la importancia del 75 inciso 22 o de la Corte Interamericana no es puro recitado, ni es una cuestión metafísica, ni es una declamación de un verso poético, sino que tiene aplicación y en algunos casos, y hay 2 casos sobre prensa básicamente, donde la Corte Interamericana de algún modo sancionó el accionar, fíjense ustedes, de jueces argentinos. El caso Kimmel es uno y el otro es el caso Fontevecchia, que ya lo vamos a ver también, donde se de algún modo reprochó a la Corte Suprema por haber hecho lugar a una demanda de indemnización de daños y perjuicios que había hecho en su momento el expresidente Carlos Saúl Menem. Acá también en Kimmel era un periodista que había hecho un libro sobre la matanza de los monjes palotinos, ocurrida durante la dictadura militar, y en su libro puso algunas frases que no le gustaron mucho al juez que había llevado la instrucción de la causa, el juez de primera instancia, no recuerdo bien. La cuestión es que Kimmel fue a raíz de esa publicación querellado por este juez y condenado por calumnia e injurias. El asunto es que Kimmel fue hasta la Corte Interamericana, su caso se litigó ahí y la Corte Interamericana sancionó al Estado argentino, lo condenó, lo obligó a reponer digamos, a dejar sin efecto esa sanción por el caso Kimmel. La sentencia es del año 2008 y sobre todo lo que fue importante en este caso fue que le dijo a Argentina: usted tiene que reescribir o reformular sus delitos de calumnia e injuria, porque tal como están, no tienen la necesaria concretización, la tipicidad tiene que ser un poco más cierta, las conductas tienen que estar mejor descritas, porque si no el tipo penal da lugar a una vaguedad en el momento de juzgar y puede llegar a permitir, como en el caso de Kimmel, que se sancionen conductas que no tienen por qué ser sancionadas porque en realidad no configuran un delito o una lesión al honor de las personas. Básicamente lo que la Corte Interamericana en Kimmel le reprochó a Argentina es que el tipo penal no estaba bien escrito, si se me permite, si el doctor Lamoglia me permite la licencia en el momento de exponer esto. ¿Qué quiere decir? Que no estaban suficientemente descritas las conductas. El Código Penal, si vamos a lo que dije al comienzo, recuerden ustedes que las conductas penales, el ciudadano tiene que saber bien claramente qué es un delito. El que matare a otro. Yo sé que si mato a otro, ahora si lo amenazo con que lo voy a matar, o si lo empujo, no lo voy a estar matando. Puedo lesionarlo, puedo simplemente causarle una molestia, pero el tipo penal es el que matare a otro. Entonces, esa certeza, esa redacción concreta del tipo penal era lo que estaba faltando en los delitos de calumnia e injuria, era lo que permitía que los funcionarios avasallaran o demandaran con mucha facilidad a los medios por cualquier formulación o cualquier crítica que se podía hacer. Entonces eso fue lo que Kimmel vino a poner en orden. Y en función de Kimmel es que se dictó esta ley 26551 que modificó precisamente estas 2 figuras que vamos a ver ahora. En lo que sigue, en las próximas clases, sobre todo yo me voy a centrar mucho en la lesión al derecho a la intimidad y al derecho a la imagen. Esto es derecho al honor. Básicamente las figuras de calumnia e injuria no atacan ni la intimidad ni la imagen. Atacan el derecho al honor, ¿sí? El bien jurídico tutelado es el honor. El honor que puede ser objetivo o subjetivo. Subjetivo es la calificación o la autoestima que todos tenemos de nosotros mismos. Todos tenemos una formulación acerca de nosotros. En tanto que el honor objetivo es el juicio que la sociedad se forma acerca de nosotros, de nuestra personalidad.
Ambos tipos de honor son tutelados por el Código Penal y ambos pueden ser lesionados. ¿Cómo? Y bueno, generalmente por la palabra o por la opinión. El pensamiento no nos puede lesionar. Imagínense, nosotros generalmente convivimos con un montón de personas, muchas de ellas pensarán lo peor de nosotros, pero en la medida en que no lo expresen o no lo escriban o no lo tuiteen, la conciencia no es objeto de reclamo jurídico. El problema es cuando se ponen en palabras o en expresiones o se dicen o se manifiestan verbalmente. Ahí es donde las palabras tienen el poder de horadar el honor, subjetivo u objetivo. Y ahí es donde aparece la protección a esta figura. ¿Y qué pasa con la prensa? Bueno, que por lo general la prensa o los medios de prensa o los periodistas son los que tienen también, como dice una famosa figura artística argentina, la lengua karateca. Entonces, a través de la lengua, del ejercicio de la palabra, podemos destruir el honor de una persona. Y eso es lo que se busca remediar a través de esta figura. ¿Sí? Entonces, cuando calumnia, injuria, honor. Después lo otro, intimidad, imagen, vamos a ver por otro lado. Pero calumnia, injuria es cuando se ataca el honor de las personas. ¿Sí? Bueno, injuria. Veamos qué es la injuria. El que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada. El que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada. ¿Cuál es la acción típica? Deshonrar o desacreditar. Y ven que le ponen una sanción de multa. En ningún caso configuran injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público o que no sean asertivas. Esta segunda parte, si ustedes lo tienen ahí o lo vamos a ver, anoten, eso es directamente una formulación o una remisión al estándar Campillay de la Corte, ya lo vamos a ver. Entonces, cuando hay alguna formulación respecto de asuntos de interés público, no puede haber injuria, o las que no sean asertivas. Por eso, continuamente, y aún que muchas veces hay muchos funcionarios que ante una discusión pública, por ahí un periodista, entre dos políticos, o entre un político y un periodista, un periodista formula algo, dice algo sobre este delito, sobre cuestión de interés público. Supongamos ahora, volvamos al ejemplo luctuoso y lamentable de los 3 asesinatos de esta joven. Supónganse que en medio de esa discusión se dicen cosas distintas entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la ministra Bullrich, entre el gobernador de Buenos Aires, el jefe de la CABA, en fin, que se están tratando de sacar responsabilidad de encima. Supongamos que en esa discusión dice uno del otro, tal persona es un incompetente, su actuación fomenta el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Esta discusión que dirá algo, por ejemplo, el gobernador de Buenos Aires, el jefe de provincia de Buenos Aires, o la ministra de Seguridad Bullrich, me está desacreditando, que está atacando mi honor. Eso no da lugar a una injuria porque es una discusión de un asunto de interés público, de alto interés público, como el combatir el crimen. Entonces, ese tipo de discusión no podría generar una querella por injuria. ¿Ok? ¿Está claro? O las que no sean asertivas, es decir, las que no afirman una determinada conducta. Tampoco configuran delito de injuria los calificativos adhesivos cuando guardas en relación con un interés público. Bueno, el gobernador o el presidente es un inútil porque no puede hacer nada con la inflación, qué sé yo. Ese tipo de manifestaciones no dan lugar para la injuria. Eso tiene que quedar claro. Todo esto, y sobre todo estas últimas partes, que eran las que generaban numerosos juicios, numerosos reproches a lo que informaban, a lo que decían los periodistas, es fruto del caso Kimmel. Entonces, queda clarito acá que por lo general, cuando se trata de cuestiones, ya vamos a ver algunos ejemplos en la clase próxima, algunos fallos, cuando hay un delito de injuria, se plantea la injuria, un juez que sepa derecho y que conozca esto, archiva la causa directamente. No le da curso. No le da curso, porque no tiene nada que ver, no tiene caso, digamos, no hay posibilidad de que se lleve al fuero penal una manifestación de este tipo. Entonces, acá es el que intencionalmente deshonrar y desacreditar a una persona física determinada será reprimido con una multa de 1.500 pesos a 20.000. ¿Ok?
¿Qué es deshonrar? Es atacar la honra o el decoro, la dignidad, la consideración del individuo. Desacreditar es atacar la reputación de una persona, el prestigio de que goza o merece en razón de su personalidad. ¿Sí? Entonces, el ataque digamos, las acciones típicas vendrían a ser estas dos. Bueno, esto no me importa. Esto no me importa. Esto no me importa. Vamos a ver la calumnia. Esto no me importa en el sentido que son cuestiones más técnicas de derecho penal. Me interesa más la figura, porque lo que nosotros buscamos o en el examen lo que vamos a tratar de que ustedes distingan es cuándo una situación puede ser una calumnia y cuándo es una injuria. Porque vuelvo a decir, esto también hace a la formación profesional de ustedes. Muchas veces uno escucha a los comentadores, a los periodistas hablar, no, le voy a hacer una querella por calumnia e injuria. Y uno tiene que pararlo y decirle, no, pará. O va a ser por calumnia o va a ser por injuria, pero no podés hacerla por las dos porque son cosas distintas. Los tipos penales, la acción típica es distinta. Entonces no podés decir calumnia e injuria, no pueden, y por ahí muchas veces, esto para que ustedes empiecen a analizar y ver los medios, cuando ahora ustedes que conocen estas ideas, estos conceptos, no es lo mismo. Ya vimos, y esto es importante, ¿por qué? Porque fíjense ustedes, volviendo a lo del comienzo, que la acción típica es esto, deshonrar o desacreditar a una persona física. Yo no puedo deshonrar o desacreditar, por ejemplo, al Colegio de Abogados, o a la Iglesia Católica, o al Gobierno Nacional. Una persona física es decir, un ser humano. Por empezar, esa es una determinación. Yo no puedo desacreditar al canal América TV, o a Canal 13, o a la Gaceta, porque no son personas físicas. Sí podría al director de la Gaceta, a un periodista determinado, etc. ¿Sí? Ojo, persona física. ¿Qué quiere decir persona física? Persona de carne y hueso, persona humana. Determinada. ¿Qué quiere decir con nombre y apellido? Esa es la figura, esa es la tipicidad. Eso es lo que da sentido a la protección y a frenar el poder punitivo del Estado. Y que no que cualquier persona puede estar discriminadamente iniciando calumnias. Por lo general, todo este cotilleo, todas estas cuestiones de lo que uno más ve en los programas de espectáculo, que se dice, le mandé carta, documento, yo no sé, intuyo que el 90% de las cartas de documento es por injuria, es decir, porque lo que dicen deshonra o desacredita el honor o la fama, si ponen en tela de juicio frente a la sociedad el honor subjetivo o objetivo que tiene una persona. En cambio, calumniar es algo más, si se quiere, más concreto. ¿Qué es la calumnia? La calumnia es la falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. Fíjense todas estas características. Falsa imputación, es decir, debo saber que le estoy imputando la comisión de un delito concreto y circunstanciado. ¿Qué quiere decir concreto y circunstanciado? Estas son las palabras fundamentales para mí dentro del tipo penal. Es decir, si yo digo, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy típico en el examen y pedimos que lo atiendan. Si yo digo, la hermana del presidente es una ladrona, ¿es una calumnia o una injuria? En base a lo que venimos viendo. Injuria, diría yo, ¿Por qué? porque está afectando a su, como dijo usted A ver, recién, bueno, ¿y cómo tendría que ser para que fuese una calumnia? Supongamos que fuese falsa. que está diciendo no sé cómo explicarlo bien, pero Tendría que explicarlo, porque eso es lo que pedimos siempre en los exámenes. Redacte una noticia que dé lugar a una acción, por ejemplo, de calumnia. Vamos al ejemplo que está dando vuelta, que es lo de la hermana del presidente, Karina Milei. Karina Milei es ladrona, injuria, estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo sería para que esa versión o esa especie que está dando vuelta, que no se termina de concretar, etcétera, etcétera, sea una calumnia respecto de Karina Milei? O respecto de cualquier otra persona. Saquemos a Karina Milei, pongamos. Puede ser que porque robó a los jubilados. No, a los discapacitados, no a los jubilados, pero Karina Milei robó a los jubilados.
a los Sí. discapacitados. ¿Y eso es concreto y circunstanciado? Pero, ¿Qué quiere decir Si tengo concreto y pruebas, sí. circunstanciado? ¿Ah? Si tengo pruebas, sí. Y bueno, si no tiene prueba, entonces ¿qué va? ¿Va a empezar a decir que le roba a los jubilados por las dudas, porque no le gusta Karina Milei o porque lo ha dicho tal persona? Claro, tengo que tener las pruebas para que sea calumnia. ¿Pruebas de qué? Ya que le robó la plata a los jubilados, se la quedó ella. ¿Cómo lo va a decir? Con profe, pero tiempo, lugar, todo eso. Tiempo, lugar, bueno, a ver, redacten, entonces ustedes son periodistas, es la pregunta que siempre hacemos en los parciales. Ustedes son los que saben mejor que nadie cómo se emplea la lengua del Quijote. ¿Cómo lo darían? Pero, ¿Qué por quiere decir ejemplo, profe, concreto y yo tenía circunstanciado? Un entendido, delito concreto sería la exacción de una coima, supongamos, de Karina Milei o de Kicillof o de Cristina o de quien sea, ¿sí? Circunstanciado, ¿qué quiere decir? Con todas las bárbaras circunstancias que permitan ubicar en un tiempo, en un lugar, en un espacio, en un momento dado, esa concreción de ese delito. Por ejemplo, el funcionario tal, el día tal, en tal lugar, recibió a tal hora un sobre lacrado conteniendo $200.000 entregados por tal persona, bla, 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 bla. O sea bueno, que eso es una injuria, calumniar en nuestro ¿o no? derecho es bastante más, no diga complicado, sino que en todo caso requeriría de una investigación periodística, así que estamos investigando corrupción de un funcionario público para dar a conocer la noticia. ¿Sí? Entonces, por eso yo les digo que por lo general decir, Karina le robó a los discapacitados, Kicillof fomenta el narcotráfico, Bullrich reprime a los representantes del pueblo, Milei se quedó con Milei es un corrupto por el caso Libra, etcétera, etcétera, etcétera. No están imputando a una persona física determinada la comisión de un delito concreto y circunstanciado. En todo caso, están injuriando. Y ¿Mm? si, profesor, y si, doctor, y si en el caso que digan Karina Milei es una estafadora, Sí, una inútil, ¿qué sí. sería? ¿Seguiría siendo injuria? ¿A usted qué le parece? Para mí también seguiría siendo injuria, Sí, es injuria. sí, porque En el caso, la pero están bueno, ofendiendo y dañando el honor, bueno, si uno se lo quiere pero llamar. en un caso ¿por qué Karina Milei no denunció a toda la gente que le dice todas esas cosas? Tendría un caso. Si se presenta un juez y dice, mire, voy a denunciar a tal periodista o a la señorita Mariana porque me está diciendo tal cosa, qué dice el tipo penal? ¿Qué pasa acá? ¿Cuál sería el problema? Que no configura delito de injuria los calificativos lesivos del honor cuando guardas en relación con un interés público. Perfecto. Nos guste o no, le guste o no a Karina Milei, hay una cuestión de interés público ahí, porque están hablando de dinero público, de supuesta coima, etcétera, etcétera. ¿Mm? Lo mismo le pasa al presidente y todo eso, y el presidente que está, no sé a quién lo quería querellar, a la NAT, no, la NATA al presidente, pero la NATA también, bueno, la NATA falleció, pero también no sé si podía tener un caso contra Milei o Milei contra Pañi, porque le dijo nazi, etcétera, etcétera. Está muy, muy acotado cuando hay interés público la posibilidad de hacer. Bueno, entonces, quiero, por favor, que les quede clara la diferencia entre calumnia e injuria. Y quiero que a partir de hoy, cuando escuchen cada vez que un periodista habla de calumnia e injuria, pararlo en seco y decirle no, o es calumnia o es injuria. No podés ser tan negligente al momento de informar y decir como si fuesen cosas iguales. Ojo, en otros derechos positivos puede ser que sea lo mismo, pero nuestro sistema positivo, nuestra tipicidad penal, aquella que significa un freno al poder punitivo del Estado, está exigiendo esto. Entonces no es cualquier cosa.
Las palabras aquí tienen mucho significado y tienen mucho valor y les puede ir en base a esto una condena o no. Será una represión de... Bueno, fíjese que ha quedado desactualizada la norma porque 3.000 a 30.000 pesos. Yo creo que esto no se modificó. Entonces, si dice, bueno, si esa es la multa, me dedico a injuriar y a calumniar. Pago ya mismo todo lo que sea, total. Sale barato injuriar. ¿Sí? Y la calumnia, ¿cuánto tiene? Creo que tiene lo mismo. Peor, 1.500 a 20.000. Una ganga. Es gratis prácticamente injuriar en Argentina. Bueno, es una broma esto, pero ¿me entienden? Entonces, por favor, a mí lo que me interesa de esta parte, aparte de que después el honor, las sanciones, etcétera, etcétera, clarita cuál es la diferencia entre lo que es una calumnia y lo que es la injuria, señores, señorita. ¿Sí? Porque esto Sí, sí profe. exigimos en el parcial y lo tienen que saber. Se lo digo a Bien. ustedes tres que están presentes y espero que los demás compañeros vean esta clase después con mucha fruición y con mucho interés porque es importante. No por lo que digo yo, sino por lo que dice el Código Penal. Bien. ¿Ok? Bueno, Bueno, profe. ¿recibieron el enlace de la clase de la Moglia? Sí. Sí, profesor, Sí. ya lo guardé para Bueno, ver. perfecto. Entonces, lo ven a eso, ven esta clase y seguimos. Espero que si no hay lluvia, la semana próxima nos podamos encontrar en la facultad. ¿Ok? Gracias, Fernanda. ¿Alguna Profesor, duda, alguna pregunta? No. No, profe. Ahí lo único, ahí habla de delitos dependientes de acción pública, porque hay algunos delitos de acción privada que son delitos generalmente contra la identidad sexual. Sí, diga. Fede, ¿qué decía? No, nada, profe. Ah, pensé que había algo que salía un audio, algo que salía de tu mensaje, de No. de tu identificación ahí en el Zoom. Hay algunos delitos que por lo general son delitos de acción pública, es decir, los que lo pueden impulsar de oficio, y sin denuncia de la parte. Eso quiere decir delitos de acción pública. Hay otros delitos que son delitos de instancia o que tienen iniciativa privada, por ejemplo, delito contra el honor sexual, que si la víctima, una mujer, por ejemplo, no lo inicia, no se pueden iniciar de oficio. Entonces, por eso se refiere, básicamente esa es la distinción, por eso dice delitos de acción pública. Obviamente, cualquier cuestión de corrupción, un homicidio, delitos contra la propiedad, hasta donde yo sé, son todos delitos de acción pública. Entonces, no cualquier delito en principio permite la figura esa de la calumnia. Pero por enésima vez, por favor, determinen bien la diferencia entre calumnia e injuria. Y empiecen a ver cuando los colegas periodistas o los comunicadores hablan de calumnia e injuria. Fíjense ustedes, orienten sus radares para ver cómo se informa mal, cómo muchas veces lo dan como sinónimos. A veces puede ser que hasta mismo abogado, también a veces por una cuestión de defecto profesional o de tara profesional, dice calumnia e injuria. Sí, porque están pegados, pero son distintos, ¿sí? Protegen ambos el honor, es verdad, protegen el honor, pero la acción típica es distinta, desacreditar o deshonrar en injuria. Imputar un delito circunstanciado, concreto, dependiente de acción pública, calumnia. ¿Sí? Entonces, por lo general, vuelvo a decir, y ya con esto cierro y los dejo tranquilos, la mayoría de las acciones, de las querellas que se hacen entre funcionarios públicos o funcionarios públicos a periodistas o entre estrellas de la televisión, de esos programas del cotilleo, son injurias. ¿Mm? Bien, ¿Ok? perfecto. Sí, profe. Bueno. Muchísimas gracias, entonces nos estamos viendo. Vamos a detener la grabación. Nos vemos, ya vamos a compartir la clase, ¿ok? Bueno, gracias, profe, profesor. gracias. Hasta Perfecto. luego. Muchísimas gracias, Saludos, que profe. estén Muy bien. amable. Chao.